Saludos queridos, soy Mikos y hoy vengo a hablarles sobre nuestras vidas dentro del globo y cómo la sincronicidad guía cada momento y pensamiento. Nosotros estamos dentro de la conciencia de la unidad que prevalece en nuestro universo. Y una vez dentro de esta frecuencia de conciencia, tienes acceso a todos los pensamientos e información que existen dentro de esta banda de ondas. Este es el camino que se abre a todos los habitantes de la superficie. Es el camino que, si lo sigues, te llevará a emerger a todos nosotros, los que estamos bajo tierra, y con toda la vida en el universo. Una vez que estás dentro de la conciencia unitaria, todo encaja en su lugar, ya que estás en sincronicidad con toda la vida en todas las partes del universo, no solo en la tierra. Así es como te llega la oportunidad de la nada. Bueno, es el universo, y una vez que conoces tu camino, todos están a tu entera disposición para organizar las instancias, ocurrencias y recursos que necesitas para completar tu misión en la Tierra. Tú también estás en el flujo vital de nuestro universo. Aquí es donde existimos, ya que vivimos bajo la Tierra. Estamos en contacto con toda la vida en nuestro universo, y podemos ver, escuchar y sentir todo lo que ocurre. Es por eso que nuestras vidas subterráneas son tan mágicas. No es la profundidad de la tierra lo que determina esto, sino el ancho de nuestra conciencia, y nuestra conciencia se expande con nuestro universo. El universo y nosotros somos uno, y tú también eres uno con todo lo que es. Y a medida que las energías entrantes fluyan y se integren dentro de ti, tu conexión con la vida aumentará hasta que te conectes completamente, lo que resultará en la conciencia de unidad. Una vez que esto ocurre, la magia se convierte en un lugar común, ya que tu vida absorbe la magia de estar conectado con toda la vida, en todas partes, y de repente te encuentras en los brazos de Dios, completamente seguro y protegido. Aquí es donde las energías intensas, dirigidas hacia ustedes desde el gran sol central de nuestra galaxia, los están llevando. Te están llevando de regreso a casa, a la frecuencia que todos dejaron atrás cuando llegaron a la Tierra. Nosotros, en la Tierra hueca, llevamos esta frecuencia con nosotros, y debido a nuestro aislamiento, pudimos mantener nuestra conciencia de unidad y hemos estado esperando que ustedes se unan a nosotros. Una vez que haces esta conexión, toda la tierra se enciende en llamas, la llama de la ascensión, y se mueve hacia una dimensión superior de evolución. Así que haz este viaje con nosotros, porque el viaje llevará tu alma al nirvana. En la tierra hueca, creamos todo lo que pensamos, porque somos conscientes de cada pensamiento y de su resultado. Por lo tanto, podemos crear exactamente lo que deseamos para mejorar y perfeccionar nuestras vidas. No es acertar o fallar como se hace en la superficie, donde creas tanto lo que quieres como lo que no quieres, trayendo así confusión y dificultades para tu vida. Luego te parece que no vas a ninguna parte. Nosotros entendemos este proceso por el que atraviesas. Ya lo hemos estado observando durante milenios. En las pantallas de nuestras computadoras subterráneas. Vemos que das un paso adelante y otro atrás, mientras intentas resolver todas las dificultades y atravesar todos los obstáculos en tu vida. Pronto todas las fuerzas destructivas serán reveladas y removidas de la superficie, para que ustedes dejen de recoger y reflejar esa negatividad en sus vidas. El velo de Maya ha sido traspasado, y comenzarás a ver a los políticos y las leyes como lo que realmente son. No tenemos interferencias negativas en la tierra hueca. Es por eso que nuestras vidas reflejan la perfección. Y en breve la superficie tampoco tendrá interferencia negativa alguna, porque la energía de Dios no se integrará con la negatividad, y las entidades negativas no sobrevivirán al influjo de energías cuya intensidad va en aumento. La ascensión de la Tierra ahora está asegurada, y su deseo de vivir en la luz también está completamente asegurado.
Una vez que cruces esta línea de energía, nos descubrirás a nosotros y a toda la vida que hay en todas las partes del universo. Los conocemos a ustedes como nuestros hermanos y hermanas que se han perdido temporalmente en la superficie durante los últimos 12 millones de años. Pero a través de la conciencia, estás encontrando el camino de regreso a quien realmente eres y estás definiendo el tipo de vida que te gustaría vivir. Puede ser que la vida que vives ahora parece libertad para tu visión borrosa, pero a medida que tu conciencia superior enfoca el lente de la vida, irás viendo que esta libertad es realmente una esclavitud disfrazada. Cuando tienes que trabajar muchas horas para satisfacer las necesidades básicas que son realmente gratuitas, estás en esclavitud, eres una propiedad. Las rejillas electromagnéticas que rodean la Tierra pueden proporcionarte toda la energía que necesitas de forma gratuita. Los gobiernos lo saben, pero hacen uso de ese conocimiento para sí mismos. Es la forma que tienen de mantenerte endeudado. El endeudamiento es esclavitud. Cuantas más horas dediques diariamente a tus trabajos, más desequilibrada se volverá tu vida. No es el dinero lo que necesitas, sino tiempo para reflexionar sobre tu vida y para pasar al aire libre, en contacto con la naturaleza. Este es el significado de la libertad, tener tiempo para hacer realidad la vida que sueñas, devolver el equilibrio a tu vida y volver a unir a las familias en un marco sólido de unidad. En la tierra hueca, nuestras familias están en total armonía y nos apoyamos plenamente en todo lo que hacemos. Siempre cenamos juntos y siempre tenemos tiempo para cantar y bailar después de la cena. Realmente entendemos el término diversión y es una gran parte de nuestras vidas. Les dictamos estos mensajes para brindarles soporte vital desde la tierra hueca y continuaremos nuestro flujo de energía hacia ustedes hasta que se hayan recuperado por completo de su vida superficial y hagan la transición en conciencia hacia nuestro reino superior de existencia. Soy Micos.